Hay un manual para ser la nación más poderosa del mundo y no tiene nada que ver con ganar la guerra. Tiene todo que ver con lo que haces mientras los demás pelean, y el país que mejor entendió esto en el siglo XX fue Estados Unidos de América. Mientras Europa ardía y Asia sangraba, y millones morían en el conflicto más destructivo de la historia, Estados Unidos estaba en una mesa de dibujo diseñando el mundo que vendría después. Antes de que callaran las armas, antes de firmar los tratados, antes de que los escombros se enfriaran, Estados Unidos ya había escrito la arquitectura financiera, el marco institucional y el sistema monetario que regiría al planeta por los siguientes 80 años. Y fue una genialidad fría, calculada y asombrosamente efectiva. Los estadounidenses no ganaron la paz superando a sus enemigos en combate, la ganaron superando en astucia a sus aliados. Ahora, aquí es donde se vuelve muy incómodo para el orden mundial actual. Porque hay otro país observando todo esto con mucho cuidado. Hay otro país que ha estudiado ese manual con una precisión extraordinaria. Hay otro país que ha decidido, en el siglo XXI, hacer exactamente lo que hicieron los estadounidenses en 1945, y ese país es China. Ahora, mientras Ucrania es bombardeada, mientras Gaza es reducida a cenizas, mientras las guerras comerciales fracturan suministros y la política exterior de Estados Unidos va de crisis en crisis, China está en una mesa de dibujo. No es quien aprieta el gatillo, es quien diseña lo que viene después de que el gatillo se detiene. No es el país que sangra en el campo. Es el país que aparecerá cuando el sangrado pare y dirá, estamos aquí para ayudar a reconstruir, y cobrará un precio extraordinario por esa ayuda. Esta es la historia de la estrategia más sofisticada de la historia para el dominio global. No se trata de ejércitos, no se trata de misiles. Se trata de paciencia, posicionamiento y el entendimiento implacable de que las guerras crean vacíos. Y los vacíos son oportunidades. Esta es la historia de cómo lo hizo Estados Unidos en 1945 y cómo lo hace China ahora. Regresemos al verano de 1944. La guerra en Europa no ha terminado. Las tropas aliadas se abren paso a través de Francia. El Pacífico sigue consumiendo vidas por cientos de miles. Alemania no se rendirá hasta dentro de un año. Japón resistirá 14 meses más. La gente sigue muriendo en cantidades que desafían la imaginación. Y sin embargo, en un hotel de montaña en Nuevo Hampshire, algo de gran trascendencia está ocurriendo. 730 delegados de 44 naciones se han reunido en un pueblo llamado Bretton Woods. Y lo que hacen, mientras la guerra aún ruge, es decidir quién dirigirá el mundo cuando termine. Estados Unidos entró en esa sala con una mano de cartas extraordinaria. Para 1944, la producción industrial de Estados Unidos no solo creció, explotó. El país que pasó los años 30 sumido en la depresión ahora fabricaba más de la mitad de los bienes de todo el planeta. Las fábricas estadounidenses producían tanques, aviones y barcos a un ritmo que el mundo nunca había visto. El suelo estadounidense no había sido tocado. Las ciudades de Estados Unidos no fueron bombardeadas, las familias enviaban a sus hijos a morir en el extranjero, pero la industria, las granjas, los bancos y las fábricas seguían intactos y funcionando al máximo. Mientras tanto, Gran Bretaña había gastado más de 1/4 parte de su riqueza nacional en la guerra. Francia había sido ocupada. Alemania estaba siendo reducida a escombros carbonizados. La Unión Soviética había perdido decenas de millones de personas en vastas zonas de su territorio productivo. Y, crucialmente, Estados Unidos poseía cerca de 2/3 de todas las reservas de oro del planeta. Es una cifra asombrosa. 2/3 del oro del mundo. Lo que significaba que cuando los arquitectos del sistema financiero de posguerra se reunieron en Bretton Woods, solo había una moneda en la sala, que tuviera el peso, la estabilidad y las reservas necesarias para servir como base del comercio global. El economista británico John Maynard Keynes intentó proponer una nueva moneda internacional llamada Bancor, algo neutral, algo que no diera a ninguna nación una ventaja inherente sobre las demás. Keynes entendía exactamente lo que estaba en juego. Entendía que la moneda que se convirtiera en la reserva mundial obtendría lo que los economistas llamarían el privilegio exorbitante, el privilegio de imprimir el dinero que todos los demás necesitan, el privilegio de tener déficits sin las consecuencias habituales, el privilegio de que el mundo entero trabaje esencialmente como tu banquero. Keynes perdió. Harry Dexter White, el representante estadounidense, ganó. Y desde ese momento el dólar no fue solo la moneda estadounidense. Era la moneda del mundo. Todas las demás naciones vincularon su moneda al dólar.
El dólar estaba vinculado al oro, y Estados Unidos se convirtió en el centro de gravedad sobre el cual giraba todo el sistema financiero global. El Fondo Monetario Internacional, con sede en Washington. El Banco Mundial, con sede en Washington. Las Naciones Unidas, con sede en Nueva York. No fueron coincidencias. Fueron decisiones. Decisiones cuidadosas y deliberadas de un país que entendió que la arquitectura institucional moldea el poder por generaciones. Luego vino el Plan Marshall. En 1947, con Europa aún devastada, hambrienta y luchando por funcionar, el secretario de Estado George Marshall anunció que Estados Unidos aportaría el equivalente a unos 115,000 millones de dólares actuales para reconstruir Europa occidental. Y aquí está la parte que los libros de texto a veces omiten. El Plan Marshall no fue caridad, fue estrategia. Al financiar la reconstrucción de las economías de Europa occidental, Estados Unidos creaba nuevos mercados para sus productos, atrayendo a esos países a su órbita financiera, y asegurando que las poblaciones pobres y desesperadas no recurrieran al comunismo. Cada puente reconstruido con dinero del Plan Marshall era un puente que conectaba a Europa más firmemente con Washington. Cada fábrica restaurada con capital estadounidense enviaría sus exportaciones mediante sistemas comerciales en dólares, pagaría sus deudas a través de instituciones influenciadas por Estados Unidos y alinearía su política exterior con el país que pagó su renacimiento. Estados Unidos no ganó la paz por ser generoso. Ganó la paz al entender que la reconstrucción de posguerra es el mayor punto de apalancamiento en la geopolítica. El país que te reconstruye es dueño de una parte de ti. Y durante 80 años esa idea ha sido el motor oculto del poder estadounidense. No los portaaviones, aunque esos importan, ni el arsenal nuclear, aunque eso también importa. El arma secreta real fue la capacidad de aparecer tras la destrucción y decir, permítannos ayudarles a reconstruir, bajo nuestros términos, con nuestro dinero, mediante nuestras instituciones, en nuestra moneda. Ahora guarden esa idea, consérvenla con mucho cuidado. Porque algo muy similar ocurre justo ahora, y la mayoría está muy absorta en el ruido diario de las crisis geopolíticas para notarlo. Piensen en la posición de China hoy. Económicamente es la segunda economía del mundo, y por algunas medidas de poder adquisitivo ya es la mayor. Su capacidad de manufactura industrial es, en ciertos sectores clave, inigualable en cualquier lugar de la Tierra. China produce más acero que los siguientes 10 países juntos. Fabrica cerca del 80% de los paneles solares del mundo. Es el mayor exportador del mundo, el mayor socio comercial de más de 150 países y regiones. Su infraestructura, puertos, autopistas, trenes de alta velocidad, todo construido a velocidad extraordinaria en 3 décadas, está en auge. Y ahora miren las guerras que consumen la atención, el dinero y los recursos militares de los rivales de China. La invasión rusa de Ucrania ha desangrado a Moscú de hombres, material y prestigio internacional. También ha consumido cantidades asombrosas de energía política y recursos financieros europeos. Occidente ha comprometido cientos de miles de millones de dólares para apoyar a Ucrania, cifras que agotan presupuestos y paciencia. La disfunción política estadounidense ha hecho que ese apoyo sea inconsistente y cuestionado. El conflicto en Gaza ha consumido la atención diplomática estadounidense, degradado su posición en el mundo en desarrollo y costado a Washington influencia crítica en el Medio Oriente y el sur global. Su propia cultura política está tan polarizada y ensimismada, tan consumida por batallas internas, que su liderazgo internacional ha disminuido. Mientras tanto, China no ha disparado ni un solo tiro, no ha enviado ni a un solo soldado, no ha desplegado ni un solo buque de guerra en ninguna zona de conflicto. Pekín se posiciona como neutral, pidiendo ceses al fuego, proponiendo planes de paz y hablando de multilateralismo. Y mientras hace eso, se posiciona silenciosamente para el momento en que cesen los disparos. Piensen en lo que Ucrania necesitará cuando termine la guerra. El costo de reconstruir Ucrania se estima entre 500 y 600 mil millones de euros en 10 años. Según una evaluación de febrero de 2025 del gobierno, el Banco Mundial, la Comisión Europea y la ONU, esa cifra eclipsa lo que Europa ha dado. Y la reconstrucción de Gaza se ha estimado por separado en más de 53 mil millones de dólares. Estos no son proyectos de reconstrucción, son proyectos de reconstrucción civilizatoria. Y ninguna potencia occidental tiene la capacidad financiera, la infraestructura o la voluntad política para manejarlos sola. ¿Quién la tiene?
¿Quién tiene instituciones financieras estatales que actúen rápido, a bajo costo y a una escala enorme? ¿Quién tiene una industria de la construcción con plazos y costos que ningún competidor occidental puede igualar? ¿Quién ha demostrado ya en Irak, Etiopía, Sudán del Sur, Afganistán y otros entornos una estrategia para canjear inversión por acceso económico, recursos y alineación política? La respuesta, y ustedes ya saben la respuesta, es China. Pekín incluyó la reconstrucción posconflicto en su plan de paz de 12 puntos para Ucrania. La Agencia China de Cooperación para el Desarrollo ha declarado explícitamente su disposición a ayudar a Ucrania dentro de su capacidad una vez que el conflicto concluya. El propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reconocido que la participación china en la reconstrucción sería, en sus palabras, lucrativa para todos. Empresas chinas ya compiten con éxito en contratos comerciales en Ucrania, incluso mientras sigue la guerra, superando a sus rivales europeos en precio. Alemania, que ha dado unos 36.000 millones de euros en ayuda bilateral a Ucrania, ve con frustración cómo empresas chinas y turcas ganan contratos que ellos esperaban. La ironía duele. Europa paga por la guerra y China podría beneficiarse de la paz. Esto no es un accidente. Esto es una estrategia. Y para entender cuán deliberado es, hay que ver lo que China ha estado construyendo durante la última década, porque no esperó a que estas guerras comenzaran. Empezó a construir su posición de posguerra mucho antes de saber qué guerras crearían la oportunidad. En 2013, Xi Jinping anunció la iniciativa de la Franja y la Ruta, que Pekín llamó originalmente la estrategia de una franja, una ruta. El objetivo declarado era construir una vasta red de infraestructura que conectara a China con Europa, África, Oriente Medio y el sudeste asiático mediante carreteras, ferrocarriles, puertos, oleoductos y redes digitales. Más de 140 países acabaron firmando algún tipo de participación. La escala fue realmente asombrosa. Prestamistas estatales chinos comprometieron cientos de miles de millones de dólares en proyectos en todo el mundo en desarrollo. En Pakistán, crearon el Corredor Económico China-Pakistán, una red de 62.000 millones de dólares que une la industria china con el mar Arábigo. En Kenia, construyeron el ferrocarril de vía estándar de Mombasa a Nairobi. En Grecia, adquirieron una participación mayoritaria en el puerto de El Pireo, convirtiéndolo en uno de los puertos de contenedores de mayor crecimiento. En Sri Lanka financiaron el puerto de Hambantota, y cuando Sri Lanka no pudo pagar la deuda, aseguraron un contrato de arrendamiento de 99 años sobre la instalación. Ahora, los gobiernos y analistas occidentales compararon de inmediato la iniciativa con el Plan Marshall, y luego discutieron si la comparación era justa. Pekín insistió en que no era un Plan Marshall. Algunos académicos sostuvieron que la comparación era exagerada, pero la lógica estructural es innegable. El Plan Marshall usó dinero estadounidense para reconstruir Europa, creando dependencia económica y alineación política. La iniciativa de la Franja y la Ruta usa financiación china para construir infraestructura en el mundo en desarrollo, integrando relaciones económicas, estándares técnicos, contratistas e influencia política china en decenas de países. El mecanismo es distinto, el propósito es similar y hay una forma en que la iniciativa de la Franja y la Ruta supera al Plan Marshall en ambición. Es más grande, geográficamente más amplia y está en curso. El Plan Marshall duró unos 4 años. La iniciativa de la Franja y la Ruta no tiene una fecha de finalización definida. Pero la inversión en infraestructura es solo una parte de lo que China construye, porque los estadounidenses dieron otra lección crítica en 1944, y China también ha estado muy atenta a ella. La lección trata sobre las instituciones. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon en Bretton Woods para servir, en teoría, al mundo entero. En la práctica fueron diseñados por Estados Unidos, con sede en Estados Unidos, regidos por reglas que daban a este país y sus aliados un poder de voto desproporcionado y operaban con su moneda. Cuando el peso económico de China creció lo suficiente como para que Pekín exigiera una mayor voz en esas instituciones, la respuesta de Washington fue lenta, reacia e insuficiente. El Congreso de los Estados Unidos bloqueó un paquete de reformas del FMI en 2010 que habría dado a las economías emergentes como China una mayor cuota de poder de voto. La reforma acabó aprobándose años después, pero el retraso envió un mensaje. Estados Unidos no estaba dispuesto a compartir la arquitectura que había diseñado. La respuesta de China fue construir su propia arquitectura.
En 2015, Pekín lanzó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, apodado inmediatamente el AIIB. Washington advirtió a sus aliados que no se unieran, diciendo que la institución no tendría normas de gobernanza adecuadas y favorecería intereses estratégicos chinos en vez de objetivos de desarrollo reales. Gran Bretaña se unió igual, luego Alemania, Francia, Italia, Corea del Sur y Australia. Hoy el AIIB tiene 111 miembros, incluso socios de Estados Unidos. Tiene su sede en Pekín, donde su presidente, por primera vez en una gran institución multilateral de desarrollo, no es estadounidense ni europeo. China es su mayor accionista, controlando aproximadamente el 26,58% del poder de voto. Ese año, las 5 naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, crearon el nuevo Banco de Desarrollo, una institución multilateral hecha para dar a las economías emergentes una entidad financiera donde tuvieran voz igualitaria a diferencia del FMI y el Banco Mundial, dominados estructuralmente por Estados Unidos. Ese banco cuenta ahora con más de 30 naciones miembros y está creciendo, y Pekín ha estado construyendo sistemáticamente la infraestructura de pagos para acompañar a estas instituciones. El sistema de pagos interbancarios transfronterizos, conocido como SIPS, es la alternativa de China al sistema de mensajería SWIFT que domina las transacciones financieras mundiales. A principios de 2025, el SIPS contaba con participantes indirectos en 119 países, vinculando a unos 4.800 bancos en 185 naciones. Sigue siendo mucho más pequeño que el SWIFT, pero está creciendo. Y cada país que realiza transacciones a través del SIPS es un país que depende un poco menos de la fontanería financiera controlada por Estados Unidos de la economía global. Lo que nos lleva al paralelismo más audaz de todos, la moneda. Cuando Harry Dexter White superó a John Maynard Keynes en Bretton Woods e instaló el dólar como moneda de reserva mundial, dio a Estados Unidos una ventaja estructural que la mayoría de la gente nunca ha apreciado del todo. Históricamente, todos los países que quieren comprar petróleo en el mercado mundial han necesitado tener dólares porque el petróleo cotiza en dólares. Todos los países que quieren comerciar internacionalmente mantienen dólares como reservas. Todos los mercados emergentes que piden dinero prestado lo hacen en dólares, lo que significa que la economía mundial funciona como un subsidio para el gobierno de Estados Unidos, que puede tener déficits que serían catastróficos para cualquier otra nación y vender su deuda al mundo a tipos favorables, simplemente porque no hay una alternativa creíble. China quiere cambiar eso. El propio Xi Jinping, en comentarios privados en 2024 publicados luego por la revista ideológica insignia del Partido Comunista Chino, QXi, esbozó planes para hacer del renminbi una moneda de reserva global. El gobernador del Banco Central de China, Pan Gongsheng, ha declarado públicamente que el renminbi es ahora la mayor moneda de financiación comercial del mundo y la tercera moneda de pago global. La cuota del renminbi en la financiación comercial global casi se ha duplicado desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en 2022, en parte porque empresas rusas e iraníes sancionadas han pasado a liquidar en yuanes. China introdujo contratos de futuros de crudo en yuanes en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái en 2018, creando lo que algunos analistas llaman el petroyuan, un desafío directo al sistema del petrodólar que ha sustentado el dominio del dólar en los mercados energéticos desde los años 70. Firmó un acuerdo de liquidación comercial en yuanes y reales con Brasil en 2023. En 2024 y 2025, Kenia, Angola y Etiopía convirtieron deudas en dólares con China en obligaciones denominadas en renminbi. El Banco de Desarrollo de Kazajistán vendió un bono denominado en renminbi. Indonesia emitió su primera deuda externa en renminbi, recaudando 6.000 millones de yuanes. Ninguno de estos pasos individuales basta para destronar al dólar. El renminbi aún representa solo cerca del 2% de las reservas de divisas globales, frente al aproximadamente 57% del dólar. Los controles de capital de China, sus mercados financieros menos líquidos y su sistema cambiario gestionado son obstáculos reales para la plena internacionalización del renminbi. Las ventajas estructurales del dólar son inmensas y están muy arraigadas, pero esa es casi exactamente la situación del dólar en 1930. ¿Dominante? Sí. ¿Inexpugnable para siempre? No. Las transiciones de monedas de reserva llevan décadas, no ocurren de inmediato.
Se dan por la acumulación de acuerdos bilaterales, marcos institucionales, relaciones comerciales y momentos geopolíticos cuando el poder establecido se debilita lo suficiente para que la alternativa sea más atractiva. Y aquí es donde la estrategia de China muestra su dimensión más sofisticada. Porque China no necesita reemplazar totalmente al dólar para ganar. No necesita crear un momento de Bretton Woods donde el viejo orden colapse y se instituya formalmente uno nuevo. Solo necesita aumentar gradualmente el porcentaje del comercio global liquidado en renminbi, expandir gradualmente la red de países que tienen reservas en yuanes, construir gradualmente suficiente infraestructura alternativa para que el uso del dólar como arma mediante sanciones sea menos efectivo. Estados Unidos ha usado repetidamente el dominio del dólar como arma geopolítica, congelando activos de gobiernos hostiles, desconectando naciones de SWIFT, imponiendo sanciones secundarias a cualquier entidad que haga negocios con objetivos designados. Cada vez que Washington usa esa arma, les da a otros países una razón adicional para construir la infraestructura alternativa que China ofrece. Estados Unidos está, en un sentido muy real, acelerando el proyecto que más desea detener. Ahora veamos la capa geopolítica, porque aquí es donde el paralelo con 1945 se vuelve casi incómodamente preciso. Cuando Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial, hizo algo que no tenía precedentes reales. Decidió, a un costo enorme y con un gran interés propio, respaldar un orden internacional basado en reglas. Creó las Naciones Unidas. Creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Financió el Plan Marshall. Estableció la OTAN. Se convirtió en el garante, el ancla, la nación indispensable, en torno a la cual giraba todo el sistema occidental. Y el mundo en desarrollo, las naciones que surgían del colonialismo en Asia y África, quedaron excluidas del diseño de ese sistema. Obtuvieron las instituciones, pero no obtuvieron la gobernanza. Obtuvieron el FMI, pero cuando pedían préstamos, estos venían con condiciones políticas. Obtuvieron el Banco Mundial, pero los votos se ponderaron a favor de los países que diseñaron el sistema. Durante décadas, el sur global vivió dentro de un marco construido para otros. China ha identificado este resentimiento con una precisión extraordinaria. Toda su narrativa internacional se basa en la idea de que representa un tipo diferente de potencia, una que no impone condiciones políticas, que respeta la soberanía, que proviene del propio sur global y comprende sus necesidades de una manera que Washington y Bruselas nunca lo hicieron. La iniciativa de la Franja y la Ruta se diseñó específicamente para ofrecer lo que China llama cooperación de desarrollo primero. Construir la infraestructura, pedir el acceso económico y dejar la política a otra persona. Es una oferta seductora para cualquier gobierno que ha pasado décadas recibiendo lecciones del FMI sobre política fiscal mientras su población sigue siendo pobre. China ha lanzado lo que llama la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global, la Iniciativa de Civilización Global y, más recientemente, la Iniciativa de Gobernanza Global. Cada uno de estos es un marco para organizar la cooperación internacional en torno a los principios chinos, en lugar de los estadounidenses. Más de 140 países y organizaciones internacionales han expresado su apoyo a estos marcos. China es ahora el mayor acreedor bilateral de las naciones más pobres del mundo. Es el segundo mayor contribuyente a las evaluaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad junto a Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia. Y utiliza ese asiento con una confianza cada vez mayor. En septiembre de 2024, China y Brasil lanzaron conjuntamente un grupo de amigos por la paz en la crisis de Ucrania, una iniciativa respaldada por naciones del sur global, posicionando a Pekín no como aliado de Rusia o adversario de Estados Unidos, sino como la voz multilateral del mundo en desarrollo. Esta es la genialidad de la jugada. Estados Unidos en 1945 no solo ganó la arquitectura económica, ganó la narrativa. Se convirtieron en los buenos, los rescatadores, los reconstructores, los defensores de un orden basado en reglas. China está intentando algo similar, pero en un mundo donde muchas de las naciones que está cortejando tienen buenas razones para ser escépticas ante el orden basado en reglas tal como se les ha aplicado históricamente. La oferta de China al sur global no es un ansia a nuestro sistema, les ayudaremos a construir el suyo. Ese es un enfoque diferente y en muchas partes del mundo está teniendo muy buena acogida. Pero antes de seguir con los paralelismos halagadores, tenemos que reconocer algo importante, porque esta no es una historia sobre un héroe y un villano. Y no es una historia con una moraleja sencilla.
Al ver lo que Estados Unidos hizo en 1945 y lo que China hace hoy, ambas empresas proyectan sombras enormes junto a sus logros legítimos. El liderazgo estadounidense de posguerra no fue puramente benévolo. El Plan Marshall reconstruyó Europa bajo términos que favorecían las exportaciones de Estados Unidos. El FMI impuso programas de ajuste estructural a naciones en desarrollo que, a menudo, causaron un auténtico sufrimiento humano. El dominio del dólar permitió a Estados Unidos financiar guerras que mataron a cientos de miles de personas, sin enfrentar jamás la disciplina fiscal que limitaría a una potencia menor. El orden basado en reglas que defendió Estados Unidos se aplicó de forma selectiva, y sus propias violaciones, que fueron muchas, se excusaron o ignoraron como no se hizo con otras naciones. Y la empresa paralela de China conlleva sus propias y graves sombras. La iniciativa de la Franja y la Ruta ha dejado a muchos países con deudas difíciles de pagar, y el historial chino de reestructuración de deuda no es generoso. Los contratos de proyectos financiados por China casi siempre exigen contratistas chinos, limitando el beneficio económico local y la transferencia de conocimientos. La transparencia de la ayuda de China es la peor entre los grandes financiadores del desarrollo. Se ha documentado que los proyectos de infraestructura financiados por China son más susceptibles a la corrupción en estados frágiles. En entornos de posconflicto, de Afganistán a Sudán del Sur, el enfoque chino de desarrollo primero ha permitido a veces que los gobiernos se aferren más al poder, ignorando las condiciones de derechos humanos que los donantes occidentales exigen para brindar su asistencia. Y la pretensión de China de representar al sur global encaja mal. Junto a la violencia documentada contra las comunidades uigures en sus fronteras, el fin de las libertades en Hong Kong y la presión coercitiva a sus vecinos del mar de China Meridional. El Estados Unidos de 1945 y la China de 2025 no son actores morales equivalentes, pero operan bajo una lógica estratégica muy similar. Y vale la pena entender bien esa lógica estratégica, porque el resultado de la competencia entre estas dos visiones definirá el mundo que heredarán sus hijos y nietos. Así es como se ve esa competencia en la práctica ahora mismo. Las naciones occidentales, lideradas por Europa, financian la supervivencia de Ucrania, pero les cuesta financiar su reconstrucción. Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, eliminó casi todo su programa de asistencia exterior de USAID en febrero de 2025, un golpe duro para Ucrania, pues USAID dio $5.400 millones para proyectos allí en 2024. Ese es dinero que ya no existe. La Unión Europea prometió 50.000 millones de euros hasta 2027 para Ucrania, pero la reconstrucción total para la próxima década se estima en 524.000 millones de dólares, casi el triple de su PIB de preguerra. Ninguna coalición occidental va a cerrar esa brecha por completo. China, mientras tanto, tiene las instituciones financieras, las constructoras, el posicionamiento político y el incentivo estratégico para llenar ese vacío. Sus bancos estatales de desarrollo pueden asignar fondos con rapidez. Sus conglomerados de construcción pueden edificar a gran escala y a bajo costo. Su postura diplomática de neutralidad estudiada implica que no llega a la mesa de reconstrucción cargando con el lastre político de un bando u otro. Y su plan de reconstrucción ha sido probado ampliamente en el terreno. El acuerdo de petróleo por proyectos con Irak aseguró 100.000 barriles diarios para China por 20 años, a cambio de créditos para infraestructura. Se alcanzó un acuerdo similar de petróleo por carreteras con Sudán del Sur. En la región etíope de Tigray, China ya posicionaba a sus empresas para retomar proyectos interrumpidos antes de que las armas se enfriaran. El patrón es constante y no es nada sutil. Esperar a que el conflicto agote a ambas partes, mantener líneas de comunicación con todas las partes. Posicionarse como una voz de razón y paz y cuando llegue el momento de la reconstrucción, ser la opción más capaz, rápida y menos exigente políticamente. Ahora, hay una dimensión más de esta historia que es quizás la más importante de todas, y es la que más suelen pasar por alto los analistas que solo se fijan en el equilibrio militar o en los indicadores económicos. Es la cuestión de qué le hace este momento a la confianza interna de cada potencia. En 1945, Estados Unidos salió de la guerra con un sentido extraordinario de su propio propósito y capacidad. Sus instituciones funcionaban, su economía estaba en auge. Su gente creía en lo que su país representaba. Esa confianza, esa coherencia institucional era en sí misma una forma de poder. Fue lo que hizo creíble la visión de Bretton Woods para 44 naciones. Fue lo que permitió que el Plan Marshall se ejecutara a gran escala.
La confianza no es solo un sentimiento, es una capacidad operativa. Ahora miren el panorama político estadounidense en 2025. El país que diseñó el orden de la posguerra amenaza actualmente con imponer aranceles del 100% a cualquier nación que considere crear una alternativa al dominio del dólar. Se ha retirado de la ayuda internacional al desarrollo justo en el momento en que sus rivales están ampliando la suya. Está consumiendo una enorme energía política en batallas internas sobre su propia identidad y gobernanza. Su relación con sus aliados europeos tradicionales rara vez ha sido más tensa, con funcionarios estadounidenses cuestionando abiertamente el valor de los compromisos de la OTAN, que han sido la base de la seguridad europea durante 8 décadas. Nada de esto es fatal. Estados Unidos se ha recuperado antes de periodos graves de división interna, pero esto representa una ventana de oportunidad, y China se ha dado cuenta. Xi Jinping está, según casi todos los indicadores, en una posición política interna más fuerte que cualquier líder chino desde Mao Zedong. El Partido Comunista Chino ha aprovechado la década posterior al COVID para consolidar el control sobre la economía, el ejército y el entorno de la información, de formas que hacen que la capacidad del partido para una acción estratégica sostenida sea más formidable. Sí, China enfrenta graves vientos económicos, crisis inmobiliaria, alto desempleo juvenil y desafíos demográficos tras décadas de política de un solo hijo. Pero las instituciones con las que China busca su posición tras la guerra no dependen de cifras trimestrales. La iniciativa de la Franja y la Ruta, el BII, el sistema de pagos CIPS, la internacionalización del yuan y la ofensiva diplomática en el sur global. Todas estas son apuestas a largo plazo que continúan, independientemente de si el PIB de China crece al 4 o al 7% en un año determinado. Esta es la asimetría fundamental. La democracia de Estados Unidos le exige responder a las presiones políticas a corto plazo. El sistema de China le permite seguir estrategias a 30 años sin desviarse, sin importar la opinión pública, los ciclos electorales o los informes de ganancias trimestrales. Esto no es una propaganda del autoritarismo. Conlleva costos profundos y peligros reales, como la historia demuestra repetidamente. Pero en la competencia específica por el posicionamiento de posguerra, poder ejecutar una estrategia paciente y constante de décadas es una ventaja significativa. Entonces, ¿en qué situación nos deja esto? ¿Va China a replicar el momento de 1945 de Estados Unidos? ¿Hay un Bretton Woods de Pekín en el horizonte? No exactamente, y no pronto. El yuan no está ni cerca de desplazar al dólar como la principal moneda de reserva global. El BAII y el nuevo Banco de Desarrollo, aunque crecen, aún no son el FMI ni el Banco Mundial. La alianza de los BRICS carece de la coherencia institucional y valores compartidos que sustentaron el orden de posguerra liderado por Estados Unidos. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China, pese a su enorme alcance, ha tropezado con problemas de sostenibilidad de deuda en varios países y se está recalibrando. Pero este es el punto que más importa. Estados Unidos no surgió de Bretton Woods como el hegemón global indiscutible de la noche a la mañana. La transformación de una potencia continental a la nación indispensable del mundo tomó décadas. La supremacía del dólar se consolidó gradualmente. Las instituciones crecieron en alcance e influencia con el tiempo. El orden de posguerra no se armó en un solo momento. Se construyó ladrillo a ladrillo, acuerdo tras acuerdo, proyecto de reconstrucción tras proyecto de reconstrucción a lo largo de una generación. China juega el mismo juego a largo plazo. Cada contrato petrolero en renminbi, cada ferrocarril de la Franja y la Ruta y cada decisión de financiación del BAI son un ladrillo más. Cada contrato de reconstrucción ganado en un entorno post-conflicto es un ladrillo más. Cada relación diplomática con el sur global profundizada a expensas de la influencia occidental es un ladrillo más. Ninguno de ellos transforma individualmente el orden global. Todos juntos, en 20 o 30 años, podrían hacer precisamente eso. Estados Unidos entendió en 1944 que las batallas más importantes no se libran en el campo de batalla, sino en las salas donde se diseña el mundo de posguerra. Roosevelt convocó Bretton Woods mientras los soldados aliados aún morían en Normandía porque sabía que quien diseñara la paz sería el dueño de la paz. Y durante 80 años, Estados Unidos fue el dueño. China ha leído esa historia, Xi Jinping ha leído esa historia, y ahora mismo, mientras la atención del mundo está consumida por la violencia en Ucrania y Gaza, mientras la energía política estadounidense está consumida por la disfunción interna, mientras las capitales europeas luchan con las presiones gemelas del gasto en seguridad y la competencia económica de la manufactura china, Pekín está en alguna sala,
ante una mesa de dibujo, diseñando lo que viene después. La cuestión no es si China intenta hacer lo que Estados Unidos hizo en 1945. La evidencia de que está haciendo exactamente eso es abrumadora. La cuestión es si Estados Unidos y la coalición más amplia de naciones que construyeron el orden de posguerra tienen la coherencia, la confianza y la resistencia institucional para disputarlo eficazmente. La cuestión es si las naciones en desarrollo del mundo, ante la opción entre el orden existente y la alternativa china, verán una diferencia suficiente para elegir de otra manera. Y la cuestión es si China, en la búsqueda de su propia versión del dominio de posguerra, cometerá el mismo error que todo aspirante a hegemón acaba cometiendo, extralimitándose, comprometiéndose de más y descubriendo que dirigir el mundo es mucho más difícil que diseñar su arquitectura. Estados Unidos lo descubrió. Roma lo descubrió antes que ellos. Cada imperio que pensó que había resuelto permanentemente el problema del poder, eventualmente descubrió que el poder no es algo que se gana. Es algo que te ganas continuamente, defiendes y a veces pierdes. Las mesas de dibujo de la historia nunca están vacías por mucho tiempo. Siempre hay alguien sentado en una, dibujando el próximo mundo. Ahora mismo, ese alguien es China, y el mundo debería prestar mucha atención a lo que se está dibujando. Si llegaste hasta el final de este video, deja un emoji de una pieza de ajedrez en los comentarios. Parece apropiado. Y si este canal es nuevo para ti, por favor suscríbete. Cubrimos las fuerzas financieras y geopolíticas que dan forma al mundo, contadas con la profundidad que estas historias merecen. Nos vemos en el próximo.